saludar a los distintos distritos, a la gente que está presente en la sede, Jorge y Cali. Bueno, la idea un poco para comentarles cómo vamos a desarrollar la jornada para que todos estemos un poco en sintonía, es arrancar ya la charla, a las 7:30 hacer un pequeño corte de media hora y a las 8 arrancar de nuevo hasta el cierre de la charla. Bueno, está presente ahora el arquitecto Enrique Soler, que digamos va a ser el disertante de la charla de hoy. Los voy a dejar directamente con él, así digamos vamos avanzando en la charla. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al Colegio de Arquitectos y a la Facultad por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes pues nuestra pequeña experiencia y la labor de investigación que estamos llevando adelante en relación con la normalización de la inspección de edificios. Quiero, por supuesto, agradecerles a todos ustedes la asistencia y espero no defraude el interés de la charla. De esta forma creo que contribuimos a ir generando precisamente una imagen de la utilidad social que tiene para estos momentos y para nuestra actividad económica el mantenimiento de edificios. Creo que es importante aplaudir la iniciativa del Colegio de Arquitectos y el trabajo que se está llevando en la cátedra de la facultad que dirige Teresita, porque en efecto se está haciendo una gran labor de contribución a la modernización de la sociedad. Creo que es importante entender que las sociedades modernas están conduciéndose y están obligadas a hacerlo en la lógica de entender que el patrimonio construido exige una labor permanente de mantenimiento, que esa labor de mantenimiento y de cuidado tiene un impacto de realimentación económica mucho más alto que la obra nueva, que tiene muchos mejores ratios o distribución en cuanto a la sostenibilidad económica, social y laboral, y que además garantiza la mejora de la calidad de vida con menores inversiones. Creo que estas cuestiones son fundamentales. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad en el mundo que no vivió la Guerra Mundial, estuvo claro que había que construir patrimonio, que la gran mayoría del parque residencial no disponía de calidad suficiente en cuanto sobre todo a condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad, y en ese proceso en el que además hubo una oportunidad de generar riqueza y de un razonable desarrollo industrial, se movió la Europa de la posguerra y se movieron al compás que podían y según las economías los distintos países del mundo. Es cierto que aparece la inquietud por mantener el patrimonio en un momento en el que las ciudades han crecido lo suficiente para entender que el factor de localización de los edificios construidos normalmente ha multiplicado su valor en tantas veces que un euro, un peso, un dólar invertido en ese patrimonio tiene un rendimiento económico inmediato. Tenemos el patrimonio construido en los años 60, en los años 70, localizado en las buenas zonas, en las zonas que han quedado céntricas en la ciudad. No es la misma forma de crecimiento la de la ciudad, por ejemplo, en retícula, como puede ocurrir con Mar del Plata, o en retícula y además con costa. Cada ciudad tiene un tipo de crecimiento distinto, pero de lo que no cabe duda es de que hay un alto patrimonio residencial ubicado en magníficas zonas y cuyo deterioro ha significado una devaluación económica del mismo. Este balance se hubiera podido hacer hace 25 años exactamente igual que ahora. ¿Qué hay de nuevo ahora? Bueno, ahora hay una conciencia social a nivel mundial que nos obliga a que las actividades que realizamos, las explotaciones que realicemos, la actividad económica, tiene que ser compatible
con un régimen de sostenibilidad a nivel mundial también, a nivel global. Es decir, tenemos que empezar, y no lo digo solo por la evidencia de la situación económica en la que estamos y porque eso nos puede hacer de alguna manera revisar los planteamientos económicos globales, pero resulta en todo caso evidente que no es sostenible sustituir algo que está construido, cuya huella ecológica ya se ha producido, el consumo de energía que ha tenido, el consumo de cualquier otro recurso natural ya se ha producido. No es en estos momentos legítimo sustituirlo por un producto que seguramente en precio pueda resultar más barato que la simple acción de mantenimiento, pero que resulta más barato porque se hace expoliando los recursos de terceros países, sea China o el que sea, donde estamos, por otra parte, produciendo con energías contaminantes, donde no estamos garantizando un nivel de sostenibilidad social, laboral, etcétera. Entonces está claro que estamos en el momento en el que hay que pensar en todo esto. Claro, yo conozco a Argentina desde hace 6 años y una de las cosas que mejor impresión me ha producido esta ciudad de Mar del Plata, que es la que conozco, es precisamente que el ritmo de consumo de recursos en el que cualquier ciudad europea y por supuesto cualquier ciudad española respecto a la construcción se encontraba no tenía nada que ver con Mar del Plata. En Mar del Plata era imposible encontrar un contenedor de escombros, era y es imposible encontrar casi un contenedor de escombros, porque los escombros conforme se están produciendo, se está cambiando el azulejo de un cuarto de baño, se están trasladando a una furgoneta y se están llevando para tapar un socavón en una calzada. Claro, esto que leído así en la España de hace 10 años hubiera sido un disparate porque hubiera significado consumir recursos de mano de obra en desproporción al valor de retirar, poner, traer material nuevo para tapar ese badén. Todo eso que se hubiera leído así, en estos momentos estamos obligados a considerarlo. A mí aquello me atrajo de Mar del Plata, entonces en esa parte esta ciudad tiene mucho hecho. Es decir, si hiciésemos un balance de la huella ecológica por habitante y por año, pues seguramente los ciudadanos argentinos estarían muy bien situados en comparación con otros ciudadanos que han llevado políticas de expolio mucho más altas, de expolio de recursos. Por otra parte, hay que advertir, no es contraeconómico, nunca lo ha sido, pero ahora se demuestra que no lo es en absoluto, no es contraeconómico esa política de cuidado y de reutilización de los recursos. ¿Por qué no es contraeconómico? Pues porque precisamente los esfuerzos inversores, los esfuerzos de gasto se realizan en mano de obra. Y hoy ya se ha demostrado que lo que hace falta para sostener, para hacer sostenible socialmente el desarrollo, es que haya cuanta más distribución de la riqueza en mano de obra y cuanto más activación de ese recurso frente a los que significan expolio del medio ambiente. Ocupación de suelo, ahí están ustedes peor, en ocupación de suelo, no, ocupación de suelo o cualquier otro tipo de consumo de recursos naturales. Bien, perdonen que haya hecho esta pequeña disertación, pero me parece fundamental cuando empezamos una actividad y cuando un grupo de profesionales se dispone a entregar varias tardes a una tarea, a mí por lo menos me parece fundamental situar el marco de lo que estamos haciendo y el interés en el que, por lo menos en mi opinión, debemos movernos cuando dedicamos energía a estos temas. Si efectivamente el escenario social es el de aumentar la energía, los recursos, la actividad hacia la recuperación del patrimonio, porque resulta inviable demoler edificios construidos y ocupados para sustituirlos, evidencia número 1, porque resulta contraecológico, evidencia número 2, porque cuando invertimos algo, ahí tiene una repercusión en calidad de vida por vecinos mucho más alta que cuando hacemos zonas de crecimiento. Por todo lo que hemos dicho antes. Bueno, bien, pues está bien, la sociedad tiene que hacer esto. ¿Y qué pintamos los arquitectos aquí? Ese es el segundo tema del que quiero hablarles. Bueno, pues los arquitectos somos sin duda los profesionales más cualificados para dirigir estos procesos. Porque estos procesos no son procesos
los procesos de recuperación, de mejora del patrimonio construido, no son procesos cuya única componente sea la implementación tecnológica. No, son procesos en los que hay que compatibilizar el medio ocupado, el medio urbano, el medio que vivimos, con una mejora tecnológica. Y el único técnico que en nuestra sociedad puede compatibilizar mejora tecnológica de lo construido y el efecto que eso tiene en el medio que vivimos, en el entorno que habitamos, es el arquitecto. Claro, suena bien, pero todavía no terminamos de entender, porque la sociedad todavía no lo termina de entender, porque es un mensaje que todavía ha calado poco, si efectivamente para mejorar, hacer una obra de reforma, hace falta un arquitecto. ¿Tiene sentido que nosotros estemos viendo desconchones y arañazos y grietas en los edificios? ¿Merece la pena, bueno, que los veamos todavía, pero que nos dediquemos con energía a conocerlos? En mi opinión, sí. En mi opinión, y además coincidiendo con una corriente que yo creo que tiene bastantes testimonios internacionales. Sí merece la pena. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una intervención de mejora en un edificio construido, nosotros estamos generando en torno a un tejido que es el ciudadano, cualquier ciudadano, una actividad compleja, con repercusión inmediata, no solo para su calidad de vida, con un gran impacto económico probablemente en su economía, sino con repercusión inmediata para la seguridad de las personas que desarrollan los trabajos o que conviven cerca. Es decir, de pronto cualquier persona vecina nuestra inicia una obra del tipo que sea. Da igual si es que va a cambiar unos cerramientos, va a mejorar las instalaciones, cualquier obra. Y va a llamar a un grupo de señores, que como ayer decía Teresita, no está muy regulado, que son los albañiles. En España los conocemos por eso, los albañiles. En España por lo menos, creo que aquí también, pero de luego en España la regulación sobre ese sector económico es prácticamente inexistente. Albañil es cualquiera es albañil constructor, cualquiera. Entonces de pronto atraemos a ese agente que no está regulado, lo metemos en una casa donde convive con las personas que habitan, moviendo escombros que afectan directamente a los vecinos y generando una actividad de la que, si estamos nosotros, existe un responsable cualificado, y si no estamos nosotros, no existe. La sociedad, que evidentemente para esta práctica no exigía un técnico hace 120 años, hoy, conforme más consciente de esta dimensión es, más lo solicita. Está claro que no podemos hablar en los mismos términos de un estándar de confort en un país en vías de desarrollo, un país subsahariano o del norte de África, que del estándar de desarrollo en Suecia, ni del estándar de calidad de vida, ni el concepto de seguridad, ni el concepto de climatización, ni el concepto de confort, no se parecen en nada. Pero de la misma forma que en España hace 25 años, 20 años, 15 años, el problema de accesibilidad de los minusválidos en el medio urbano o en la edificación no era un problema, no había ninguna sensibilidad al respecto, hoy es una cuestión fundamental. Y así cada país lleva su propia trayectoria y evidentemente conforme va aumentando su nivel de preocupación, de sensibilidad, va incorporando requerimientos nuevos a la edificación. Dicho de otra forma, si hace 30 años en España, y aquí aún menos, y hace 5 o incluso ayer, no nos angustia ver a un operario en un balcón haciendo unos trabajos de reparación, sabiendo que en cualquier momento puede desvanecerse y caer y perder la vida, en otros países eso provoca por sí mismo pavor. Y entonces aparecen normas de seguridad más exigentes. Y ese es el camino que tenemos que recorrer si queremos efectivamente avanzar en la lógica de la solidaridad, de la calidad de vida, y si abrimos un paréntesis en la manipulada tendencia en la que nos encontramos estos últimos años de que, como estamos con un problema de crisis global, cada uno que se busque las habichuelas y rompamos con la solidaridad. Entonces, dejando de escuchar los telediarios, podemos
entrar y participar de este discurso. Que creo que, por otra parte, y es otra de las cosas que me gustó del pueblo argentino cuando lo conocí, es su cultura, su sociedad, es algo que no ha desarraigado, probablemente por los años de dificultad política, probablemente por la crisis económica, probablemente porque hay antecedentes muy cercanos en una Europa que emigra. Por muchos motivos, el pueblo argentino es un pueblo que fácilmente enlaza con esa lógica de la solidaridad social y, por tanto, de los compromisos. Bien, damos un paso más. Vale, ya sabemos que vamos a construir poco, vamos a mejorar el patrimonio todo lo posible y que lo vamos a hacer con seriedad técnica, porque además estamos modificando el entorno en el que viven las personas. Bueno, ¿y por qué los arquitectos? Bueno, pues no hay otro perfil cualificado y además tenemos arquitectos suficientes. Luego se trata de que signifiquemos para la sociedad un valor añadido. Todo lo que he contado antes es bonito. Ahora viene un pequeño tirón de orejas para nosotros. Para que efectivamente uno de nosotros pueda significar un valor añadido en la sociedad a la hora de dirigir un proceso de mejora, nos hace falta lo que ustedes están haciendo, aplicarnos. ¿Por qué? Pues porque uno de los riesgos que tiene trabajar en actividades de carácter generalista, como es la arquitectura, es que al final hacemos lo que todo el mundo sabe hacer. Porque hacemos unos planos de una casa que todo el mundo sabe hacer. A todo el mundo le gusta hacer los planos de su casa. Y vamos a dirigir una obra que todo el mundo sabe hacer. Tenemos que hacer claramente un esfuerzo para cualificarnos y poder darle a la sociedad ese plus en seguridad, en garantía, en aprovechamiento económico, en seriedad, que el sector por sí mismo no tiene. Bueno, pues si en el tema de los planos, en el momento en el que ya empezamos a hablar con algún nombre técnico y empezamos a ponerle dimensión a los soportes y los pilares, nos distinguimos relativamente fácil del ciudadano normal, en este tema tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que nuestros comentarios, nuestra forma de ver un edificio o de determinar las causas de una lesión no sean idénticas o menos cualificadas que la de un vecino atento. Y aún así, después de nuestro esfuerzo, nos encontraremos algún vecino atento que describa con más rigor, con más conocimiento y con más experiencia esa lesión. Pero eso no es malo, se ocurre puntualmente, ¿no? Eso no es malo. Entonces, entroncamos precisamente aquí con la utilidad y la lógica de lo que en la jornada de hoy, que es el protocolo para inspección de edificios, y en los próximos días vamos a trabajar, que es realmente ver cómo nuestra intervención sobre edificios existentes exige una cualificación y cómo, si está cualificada esa intervención, significa claramente un valor añadido, una utilidad social. A partir de ahí las cosas son lógicas, ¿vale? No puedo evitar hacer referencia aquí al máster Erasmus Mundus, con el que se coordina, en este caso, la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Digo esto porque el máster Erasmus Mundus en reparación de edificios es el primer máster universitario de cualquier universidad europea que ha optado y ha conseguido el level de Erasmus Mundus en la disciplina de arquitectura. Fíjense ustedes que hay facultades de arquitectura en Europa. Bueno, pues cuando nosotros conseguimos esa marca, ese level de calidad Erasmus Mundus, fuimos los primeros en un proyecto que presentó la Facultad de Sevilla y que llevaba asociada la Facultad de Reggio Calabria y la Facultad de Lublin, en Polonia, en una primera instancia. Ese fue el primer proyecto que mereció, dentro de toda la familia de la arquitectura, el sello Erasmus Mundus. Le podían haber dado ese nivel a un proyecto de máster en desarrollos urbanos, en nuevos diseños. Bueno, pues se lo dieron a uno de reparación de edificios. Lo que hace evidente que estamos trabajando en algo que la sociedad, en teoría, en la punta del conocimiento, está poniendo en valor.
Por eso, desde esa experiencia, nosotros generamos un máster, como les digo, primero tiene desarrollo en la ciudad de Sevilla y luego se extiende a través de unas especialidades a una universidad en el sur de Italia y a una universidad en el centro de Polonia. Bueno, pues de esa actividad surge luego la posibilidad de colaborar con la Facultad de Arquitectura y presentamos un proyecto para la incorporación de la facultad a esta actividad, que fue también aceptado por Bruselas. Y en el desarrollo de esa actividad es en la que estamos. Luego no estamos haciendo cosas que estén de espaldas al mundo, no estamos haciendo tonterías. Estamos haciendo cosas que la sociedad pone en valor y que la va a apreciar. Pero les digo más, si de algo puede establecer uno correlación entre el nivel de sensibilidad, no me gusta usar la palabra desarrollo porque no es desarrollo, prefiero usar sensibilidad, entre el nivel de sensibilidad que en Argentina se está desarrollando respecto al patrimonio construido, las referencias que ayer se hicieron a la ordenanza del 99, eso demuestra que este país está tomando ese relevo. Y con un poco de suerte, y si el ciclo económico no, en fin, acompaña o se sostiene de alguna manera o razonablemente, pues probablemente haya fuerza económica, porque siempre hace falta, para que este país y esta ciudad tiren adelante en esta política de recuperación del patrimonio. Y ahí ustedes pues van a ser personas especialmente cualificadas y espero, y por eso es de aplaudir esta actividad del Colegio de Arquitectos, que la sociedad, a través de sus instituciones, comprenda ese plus que ustedes dan en su intervención en los edificios. Bien, nos centramos sobre el tema de hoy, protocolo para la inspección técnica de edificios. ¿Qué es el protocolo para la inspección técnica de edificios? Bueno, pues la inspección técnica de edificios, esa acción por la que un técnico visita un edificio y después de una serie de trabajos determina el estado en el que se encuentra, es una actividad que históricamente, para edificios y situaciones de cierta importancia, hemos hecho los arquitectos en todo el mundo, pero que sin embargo no está normalizada. Es de las pocas cosas que hacemos los arquitectos que no están normalizadas. Los arquitectos normalmente, al construir, tenemos un amplio nivel de normalización respecto al proyecto a construir. Las normas, además, normalización urbanística, tecnológica, que además van en crecimiento conforme las sociedades se hacen un poco más complejas. Bueno, pues en la inspección técnica de un edificio no existe normalización en ningún lugar del mundo. Y les puedo decir esto ¿por qué? Porque es cierto que dentro de España, o sea, dentro de Europa, España es probablemente el país en el que se ha tenido que avanzar en menos años con más rapidez sobre este sector. Les digo por qué. En otros países de Centro Europa, el concepto del mantenimiento estaba más arraigado en la propia cultura. Y entonces el mantenimiento se producía de un modo natural en los edificios, sin que resultase, como sí ocurrió en España, de pronto necesaria la intervención de una disciplina, la arquitectura, como pasa aquí, la misma situación, que con una cierta agilidad pueda contribuir a recuperar un volumen importante de patrimonio construido. Ese volumen que nos encontramos aquí en Argentina y que se encontraba igual en España hace 20 años, 15, ese volumen no estaba en otras ciudades que tenían la cultura del mantenimiento más arraigada. Evidentemente, generalizar es absurdo. Es decir, pues claro que si estaba en Polonia, por ejemplo, donde por cultura podrían contribuir al mantenimiento, el sistema socialista y la forma de distribuir la vivienda no les permitió responder a esa actitud cultural. Y entonces no mantenían las cosas. Pues claro que en Polonia hay mucho patrimonio construido que necesita esto. Cada país, cada ciudad es un escenario. Pero sí les puedo asegurar, y he consultado mucha bibliografía, que el desarrollo de las herramientas que se ha hecho en España respecto a la recuperación de edificios no existe en ningún otro lugar del mundo. También hay una componente disciplinar que puede contribuir a explicar esto. Y es algo en lo que cuando conocí a la cátedra de Teresita,
pues nos permitió rápidamente entendernos y empatizar en el proyecto. Y es que en la formación disciplinar del arquitecto en España, la componente tecnológica pesa muchísimo, tiene un alto peso. Entonces, claro, cuando al responsable, porque es el que proyecta el entorno de las personas, le pones una componente tecnológica suficiente, es cuando se pueden desarrollar herramientas de estas características. Claro, lo interesante, en mi opinión, de la labor que durante estos años ha llevado la cátedra de la facultad, la de construcción, es la de poner en valor cada vez más la componente tecnológica del arquitecto. Y es que los arquitectos, algunos, pues efectivamente, se dedican solo a hacer diseños de edificios o de espacios urbanos, pero otros tenemos que dedicarnos a resolver cuestiones de componente tecnológica. Y no somos ni menos arquitectos, ni estamos más ajenos a la trascendencia que para el ciudadano tiene eso. Es más, con frecuencia, mucho más. Porque a mí, que en mi casa, donde vivo hace 30, 40, 50 años, donde vivo con mi familia, que hay unas grietas, me las reparen adecuadamente, además de dejarme dormir, me significa una mejora en el confort. Inmediata. Pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, pues la inspección de los edificios, que es, por otra parte, uno de los momentos más importantes en todo el proceso de mejora o de intervención sobre el patrimonio construido, porque es cuando llegamos al edificio a conocerlo, a ver su estado y a partir de ahí determinamos un conjunto de actuaciones, no tenía ningún tipo de normalización. Se estaba iniciando en el Torroja, hace unos 10, 12 años, un proceso de normalización que no terminó de concretarse. Bueno, pues en este escenario resulta que un ayuntamiento, en este caso el de Sevilla, aprueba una ordenanza explícita que obliga a todos los edificios a superar una inspección técnica, dependiendo de su edad, en un periodo de años. Esta ordenanza dice: usted como propietario tiene la obligación de presentarme a mí, ayuntamiento, municipio, un certificado de un técnico que diga que efectivamente ese edificio reúne las condiciones de seguridad, de salubridad, habitabilidad y de ornato, que es el término con el que allí se describe simplemente a la imagen exterior del edificio, ¿no? Bueno, pues claro, cuando aparece esa ordenanza, significa evidentemente una obligación para el propietario, pero significa una responsabilidad para los técnicos. Además, la ordenanza surge con un matiz distinto, en este caso, en la de Sevilla, de la de otras ciudades. Y es que el certificado que emite el técnico, en este caso vamos a decir el arquitecto por comodidad, el certificado que emite el arquitecto es una certificación, es decir, es una certeza garantista que implica sobre él la misma responsabilidad que si hubiese dirigido en ese mismo día todo su proceso de construcción. Claro, fíjense, hemos pasado de una ciudad donde cada uno mantenía el edificio como quería, a través de una ordenanza, a que en un cierto número de años todos los edificios tienen que presentar un certificado de un arquitecto que se compromete con la estabilidad del edificio, la salubridad, la habitabilidad y el ornato en los mismos términos en los que se compromete un arquitecto cuando firma el certificado final de obra de un edificio recién terminado. Aparte de los recursos jurídicos que hicimos y que finalmente permitieron cambiar la ordenanza varios años más tarde, se vio entonces la necesidad de, igual que hacen los médicos cuando llevan adelante ciertos procesos, de actuar bajo un protocolo, bajo una norma, que los arquitectos pudiésemos hacer lo mismo. Porque claro, ¿cómo hay que hacer la inspección de un edificio que tenga 40 años para garantizar que ese edificio está perfecto? Sería una inspección centímetro a centímetro, armadura a armadura, radiografía. Claro, es una inspección desproporcionada, lógicamente, imposible, hay que decir imposible, o en todo caso desproporcionada, con el objeto final. A lo mejor la inspección del comportamiento del hormigón de un horno nuclear exige eso,
Puede ser, no lo sé. Desde luego, en la edificación no podemos ir a ese nivel. ¿Cómo actuamos? Todos los arquitectos, los que hemos trabajado en edificios construidos, y más los que tienen más edad y más experiencia, saben entrar en un edificio y con un alto grado de certeza, después de hacer una inspección razonable, pueden decir, oye, el edificio está bien, o tiene un problemilla por allí, Pero claro, eso significa que depende del criterio discrecional de cada técnico, de que ese día le pille centrado, inspirado, de que le acompañe la suerte. Eso es lo que nuestra sociedad, en aquel momento ya, en Sevilla, no se iba a permitir. Entonces, decidimos hacer un protocolo para la inspección técnica de edificios. Durante estos años, ¿qué había pasado? Lo que ha pasado en muchas ciudades, pues que un edificio que justo había salido el técnico por la puerta diciendo que estaba bien, se cae. ¿Bien? A lo mejor el técnico hizo bien su trabajo, no digo que lo hiciera mal. Desde luego tiene que haber un porcentaje de edificios, igual que hay un porcentaje de aviones que se caen, a pesar de superar todas las inspecciones, pues tiene que haber un porcentaje de edificios que se caigan, que intentamos todos que sea lo más pequeño posible. Pero claro, cuando esto pasó en Madrid con un edificio en obra, pasó en Sevilla, pasó en varios sitios, a veces con víctimas, otras veces sin ellas, queda claro que si nosotros tenemos la responsabilidad que nos manda la sociedad, tenemos que tener los mecanismos que nos garanticen que si hacemos bien nuestro trabajo, esté protegida nuestra responsabilidad. Claro, si ese técnico que salió por la puerta y que fue llamado por el juez un ratito más tarde, ¿no?, cuando se produjo el hundimiento, no recuerdo si en aquel caso hubo víctima o no, supongamos que las pudo haber. La posición de ese técnico cuando firmó la inspección y dijo que el edificio era estable, sin haber seguido ningún protocolo, aunque sea el mejor arquitecto y mayor especialista del mundo, sin haber seguido ningún protocolo, es una posición mucho más frágil que la de un arquitecto que con mucha menos experiencia y con tesón y procedimiento lo hubiera llevado adelante. Se trata de hacer evidente por primera vez que el estado del conocimiento permite establecer unas pautas para una actividad no regulada como la inspección de los edificios. Y esa es la labor que se pudo hacer. Se hizo por un equipo en el que participaron 3 catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, Ricardo Huete Fuertes, Carmen Rodríguez Liñán y Antonio Jaramillo. También otros 2 arquitectos especialistas, Vicente Sanz y Lidia Suárez, y que yo tuve la suerte de poder dirigir. Y ese es el trabajo que, como herramienta, queremos poner hoy a vuestra disposición. Bien, entrando ya entonces en lo que es el protocolo. El protocolo en papel es esto que tenemos aquí. En CD es más ligero, es un solo CD. Es una herramienta que, como ocurre con cualquier cosa, la primera vez que la visitamos nos parece compleja, tediosa, y a veces nos cuesta ver la lógica de la proporción entre el trabajo que en teoría, nos ayuda y el que nos causa, ¿no? Entonces, hoy nos resultará, si cabe, más molesta, porque encima, en vez de estar ustedes tranquilos en su ordenador mirándolo, hay aquí uno dándoles la lata y explicándoselo a su ritmo, y entonces seguramente eso contribuya a que les parezca más inútil. Como ocurre con todas las herramientas que asisten a nuestro trabajo, cuando las has usado un par de veces y entiendes su lógica, te das cuenta de que es una contribución en la eficacia. Y desde luego, de lo que no les va a caber ninguna duda cuando vean la presentación, es que la percepción social del trabajo que se genera cuando aplicas el protocolo en una elaboración de un informe sobre el estado de un edificio, lo llamo inspección, pero da igual. Es ver un edificio y decir cómo está, ¿no? Un informe. La diferencia respecto a la percepción social en cuanto